Mateo capítulo 6, versículo 24. ¿Estamos allí? Miren lo que dice la palabra, leámoslo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, ¿a quién le dijo? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Puedes tomar asiento, hermano, y quiero que le preste atención a este versículo porque es poderoso. Amén. Dice la palabra del Señor, hermano, que si usted y yo no nos negamos a nosotros mismos, no vamos a poder llevar la cruz de Cristo y tampoco vamos a poder seguir a Jesús. Pero déjeme, yo voy para atrás para poder llegar, hermano, a este punto. Hablábamos el jueves, hermano, en el ayuno, y el Señor me da una palabra y me ponía yo a meditar de que usted le pregunta a muchos cristianos, a muchas personas, y le dice, ¿cómo te va en la vida cristiana? Y se van a empezar a quejar más de una persona. La vida cristiana es muy dura. ¿Y cuántos han escuchado esa confesión? No, es que el ser cristiano es muy duro, es muy difícil. Esto de ser cristiano es muy tremendo, pastor. Esto de ser cristiano, la vida cristiana es muy dura. Y el jueves el Señor me regalaba la palabra que dice, hermano, el gozo del Señor es, pero dígalo con convicción, como de verdad. El gozo del Señor es. Y yo he leído ese versículo, pero no lo tenía presente, hermano. Inclusive no sabía en dónde estaba. Yo he leído la Biblia varias veces y no recordaba en dónde estaba ese versículo. Lo repetimos y lo repetimos y el Señor me reprendió por eso. ¿De dónde está ese versículo? Algunos saben dónde está ese versículo. No lo voy a corchar, tranquilo. Pero hermano, lo busqué y está en Nehemías capítulo 8, versículo 10. Y yo pensé que eso estaba en el Nuevo Testamento, hermano. Y yo decía, Dios mío, uno repite ese versículo, pero resulta que no entiende y ni siquiera sabe en dónde está. Y cuando investigo ese versículo, hermano, ahí hay un poder escondido, hay un misterio. El gozo del Señor es mi fortaleza. O sea que el cristiano que no tiene gozo, no tiene fuerza. Voy a volver a repetir. El cristiano que no tiene gozo, que no se goza, no tiene fuerza. Y ahí entendí, el Señor me abrió una luz y me regaló este versículo. Y lo que vamos a predicar hoy, hermano, es de por qué el cristiano, hermano, se le hace tan duro el evangelio. ¿Por qué la persona dice es muy duro llevar el evangelio? Es muy duro, hermano, uno estar allí siguiendo los pasos, ir a la iglesia, es muy duro. Y cuando yo escuchaba eso, el Señor me traía a la mente el versículo que dice, ligera es mi carga y mi yugo es fácil. Entonces es como una contraproducencia. La gente dice que el cristianismo es muy duro, algunos, y el Señor dice que el yugo de Él es fácil y que ligera es la carga de Él. ¿Cómo así? Entonces, Señor, ¿qué me quieres explicar? Porque a muchos hermanos se les hace duro el evangelio, se les hace duro, hermano, las cosas de Dios, porque no siguen el orden de las cosas. Acuérdese que usted y yo, hermano, necesitamos no cualquierizar a Dios, sino que todo tiene un orden, todo tiene una liturgia, todo tiene una forma de cómo hacerse. Recordemos que Salomón le dice a Dios, Señor, yo soy joven y no sé cómo gobernar este pueblo, no sé cómo entrar ni cómo salir. Y en el versículo 10 dice que el Señor se agradó por la confesión que hizo Salomón, aunque fue levantado en el templo, aunque fue levantado a los pies del papá que era un adorador, él fue sincero y honesto con Dios y le dijo, Señor, no sé cómo entrar ni cómo salir. O sea que hay una forma de cómo entrar y cómo salir. Ya le explicamos eso. No lo voy a cansar con eso, pero déjeme llevarlo a un punto. Hermano, el gozo del Señor es mi fortaleza. Cuando yo tengo el gozo del Señor y me ejercito, hermano, eso me va a dar fuerza. Diga conmigo, fuerza. De hecho, hermano, en el fruto del Espíritu, en el orden que coloca, hermano, la palabra del Señor en Gálatas capítulo 5, versículo 22, dice que el gozo es el número ¿qué? Primero, ¿cuál es? Hermano, el fruto del Espíritu. El primero, ¿cuál es? Amor. Y el segundo, ¿cuál es? Gozo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Dónde está eso, pastor? En Gálatas capítulo 5, versículo 22. Hay que aprenderse eso de memoria, porque si no, hermano, el diablo coge y
Entonces, en el fruto del Espíritu, en ese paquete, cuando usted se convierte al Señor, viene el Espíritu de Dios, hermano, y viene con el fruto del Espíritu a empezar a manifestarse. Pero si usted y yo no lo conocemos, hermano, ¿qué va a pasar? Pues no se va a manifestar, porque recuerde que hay una ley en el mundo espiritual, que lo que usted no conoce no puede manifestarse. El diablo trabaja con la ignorancia de la gente. Amén. Entonces, hermano, el segundo, ¿cuál es? Es el gozo. Es, hermano, una de las cosas que el diablo primero va a atacar en las personas, en el cristiano, va a ser el gozo. ¿Por qué? Porque si le quita el gozo, va a estar débil, no va a tener fuerza. Y eso lo hablamos el jueves. Amén. ¿Y por qué me habla del gozo, pastor? Porque para usted poder llevar la cruz de Cristo, para poder seguir a Cristo, usted necesita fuerza. ¿Ningún amén? Entonces, hermano, si usted, pero pastor, ¿dónde consigo el gozo? No el gozo suyo, sino el del Señor. El gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Dónde está el gozo del Señor? ¿Quién da el gozo? ¿Quién lo da? No, pero lo veo como muy callado, muy frío. Vamos a romper esa frialdad. ¿Quién da el gozo? ¿Quién da el fruto? ¿Quién? El Espíritu Santo da el gozo. Da, hermano, los dones espirituales. Da el fruto, amén. Yo no estoy preguntando para acorcharlo, tranquilo, sino para que me ayude a predicar y sea como más amena la prédica. Entonces, el fruto del Espíritu, ¿quién lo da? El Espíritu Santo. ¿Quién da los dones? El Espíritu de Dios. Cuando yo busco más al Espíritu Santo, ¿qué va a suceder? Pues me voy a llenar de gozo, amén. Y si yo me lleno de gozo, si yo busco a la fuente, yo me estoy conectando a la energía como un celular que está descargado. Yo me conecto, me empieza a cargar, me da gozo. ¿Y eso qué va a pasar? Me va a dar fuerza. Un cristiano sin gozo no tiene fuerza. Por eso hoy en día usted ve mucho cristiano amargado. Mucho, no todo, mucho cristiano amargado. Le parece dura las cosas, tiene la información, pero no tiene la fuerza para llevar la cruz de Cristo. Ahora entremos a al versículo, hermano, el 24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos, no se los dijo a los nuevos convertidos, no se los dijo al nuevo creyente, no se lo dijo a la gente de afuera, se lo dijo ¿a quién? A sus discípulos. Usted y yo somos discípulos de Cristo. Amén. ¿Qué es un discípulo? Es un seguidor de Jesús. Amén. Entonces dice la palabra del Señor, hermano, que Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ojo acá, si usted y yo no nos negamos a nosotros mismos, no podemos tomar la cruz y mucho menos podemos seguir a Cristo. Gracias, mi hermano. Gloria a Dios. Nos va a servir ahorita. Esta no es la cruz del Calvario, pero pues más o menos se parece. Hermanos, miren la secuencia. Si alguno viene en pos de mí, hay gente que va en pos del Señor. Va de vez en cuando a la iglesia, conoce del Señor, sabe de que Él vino y murió en la cruz. Eso, hermano, hasta se persignan por si las moscas. Tienen fe, pero son muy suavecitos por allí. Van en pos del Señor. Pero de ese en pos a negarse a sí mismo hay otro escalón. El negarse a sí mismo. Y el que se niega a sí mismo ya pasa al otro escalón. ¿Cuál es el otro escalón? Tomar la cruz. Y después de la cruz, ¿qué sigue? Hermano, seguir a Jesús. Eso es algo transicional. Recuerde lo que hablamos la semana pasada, hermano, que para usted y yo entender la vida cristiana, usted y yo tenemos que analizar cómo caminó Jesús aquí en los días de su carne. Y usted se va a dar cuenta cómo es la vida cristiana. Y cuando usted conoce cómo es la vida cristiana, lo que le va a acontecer, usted no le aburre y usted, hermano, no se frustra. Porque usted dice: Cristo lo vivió para darme ejemplo, yo también voy a pasar por allí. Lo veo como asustados. ¿Qué pasó? Entonces, Jesús, ¿cómo es la vida cristiana, pastor? ¿Qué es lo que le va a suceder a uno? Pues estudie los evangelios, lea Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y allí te vas a dar cuenta ¿qué es lo que te va a acontecer? Vas a ser tentado como Jesús, vas a tener que caminar, hermano, con una cruz, con situaciones difíciles. Van a hablar mal de ti, te van a rechazar, te van a criticar, te van a acusar. Y cuando usted ya sabe todo eso, usted cuando le viene, usted dice: yo ya sabía que eso iba a venir. No te vas a aburrir, no te vas a desanimar y vas a seguir y cumplir el propósito. ¿Qué pasó? ¿Cuántas personas han pasado por aquí? Cientos. Y uno decía: Dios mío, uno veía personas que oraban y que amaban al Señor y lo amaban de verdad, pero por no saber este proceso,
se aburrieron, se echaron para atrás. Amén. Entonces, hermanos, seguimos. Dice la palabra del Señor que cuando usted y yo entendemos de que necesitamos negarnos a nosotros mismos, hermano, usted y yo tenemos que entender de que usted y yo no podemos hacer lo que nos gusta, lo que queremos. Para poder seguir a Jesús, nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos. Pastor, ¿qué es negarme a mí mismo? Cuando el Señor te llama a orar a la madrugada, o no tenés una vida de oración por dormir más. Ay, es que yo voy a dormir más. No me estoy negando. Ay, no, es que por la noche de los cultos yo no voy porque me voy a ver MasterChef. Ah, no, ya se acabó. Pastor, usted se lo ve. Sí, hermano, porque es muy rico quedarse en la casa, ¿cierto que sí? Y no salir. Pero cuando usted dice, no, yo me voy a negar a mí mismo, yo no me voy a quedar aquí, yo voy a ir a la iglesia, usted se está negando a usted mismo. Cuando usted se levanta a orar, usted se está negando, quitándole el sueño a esta carne. Cuando usted lee la Biblia, usted está invirtiendo tiempo pudiendo hacer otra cosa, revisando el Facebook, viendo YouTube, los videos cortos. Eso es negarse a sí mismo, no hacer lo que le gusta, sino hacer lo que Dios dice que tenemos que hacer. Ahí te estás negando a ti misma. Entonces ya Dios dice, pilas, ahí hay alguien que se está negando a sí mismo. Vamos a pasarlo al siguiente nivel, que es tomar la cruz. Amén. Entonces, hermano, cuando usted y yo entendemos eso, vamos a poder transicionar. Vamos a poder, hermano, pasar de negarnos a nosotros mismos ¿a qué? A tomar la cruz. Amén. Entonces, hermano, muerte, usted y yo tenemos que morir. La cruz es simbología de muerte. Usted y yo necesitamos morir. ¿Morir a qué, pastor? Matarme, no. Morir al yo. A mí me gusta, yo quiero, yo pienso, yo creo. No, es lo que Dios dice. Porque si usted y yo no morimos, hermano, si usted y yo no morimos a nuestros deseos, no vamos a poder, hermano, adentrar en la voluntad del Señor. No vamos a poder hacerlo. Y si usted y yo no podemos hacer eso, ¿sabe qué va a suceder, hermano? De que no vamos a poder pasar al otro lado. No vamos a poder entrar, hermano, en lo que el Señor quiere que usted y yo entremos. Amén. Entonces hablamos en el jueves de que el Señor Jesucristo quiso desfallecer, pero dice la Biblia en Hebreos que el gozo fue puesto delante del Señor. Delante de Él, ¿para qué? Para darle fuerza. Porque el gozo es nuestra fortaleza. ¿Fortaleza para qué, pastor? Para llevar la cruz, para llevar, hermano, lo que el Señor quiere que usted y yo llevemos. Porque seguir a Cristo cuesta. Seguir a Cristo, hermano, no es como quien dice, no, algo sencillo. Pero déjeme que yo le voy a mostrar dónde se vuelve sencillo el evangelio. Amén. Lea usted el 24 otra vez, lea lo fuerte para que se convenza. ¿Qué dice? Mateo capítulo 16, 24. Miren, hermanos, el jueves hablábamos de que estaba el nivel que usted lleva la cruz. Allí, hermano, es un nivel sencillo donde va a encontrar personas que le van a ayudar. Hablábamos de que ahí aparecía un Simón de Cirene y le podía ayudar. Estaba el segundo nivel, que era ya que usted no cargaba la cruz, sino que la cruz te cargaba a ti, porque estabas clavado, estabas crucificado. Amén. Primer nivel, usted carga la cruz. Segundo nivel, la cruz te carga a ti. Y allí, hermano, nadie te va a ayudar. Allí nadie se va a clavar con usted en la cruz. Y cuento el mismo testimonio porque no me puedo inventar otro, hermano. Había un señor que lloraba, mi mamá se murió, y ahí en el entierro, hermano, ya la estaban metiendo en el hueco, y que mi mamá ya haciendo un show, que que no la entierre, que yo me muero con ella. Se resbaló y se cayó al hueco, hermano. Ese hombre se colocó pálido y eso garbateaba y salió corriendo de allí. Se le quitó el show, porque nadie se va a enterrar con el muerto. Y entonces en la cruz del Calvario, hermano, Jesucristo tenía una mamá, María, la madre biológica, y ella no se fue para la cruz, no se crucificó con ella, con él. Entonces hay gente que te va a ayudar a cargar la cruz, pero no va a ir a morir contigo, no se va a crucificar. Amén. Y entonces dice la palabra del Señor, hermano, que el Señor Jesucristo fue clavado en la cruz. Y usted y yo
seguimos ese ejemplo. Hermano, nadie en esa etapa de la vida que usted y yo vamos a estar clavados, nadie te va a ayudar, hermano, donde todo el mundo te va a rechazar, donde todo el mundo, hermano, nadie va a dar un peso por ti, van a hablar mal de ti, donde vas a pedir agua y te van a dar vinagre, como a Jesús, donde nadie te va, hermano, a ayudar a nada. Esa etapa, amén. Nadie. ¿Por qué? Porque tenemos que morir. Tenemos que morir. Usted y yo necesitamos morir. Entonces, en esa temporada usted todo lo va a perder. En esa temporada usted todo, hermano, nadie te va a ayudar. Donde usted no le dan nada, donde usted, hermano, la gente te va a empezar a criticar. A Jesucristo lo crucificaron al lado de dos ladrones. Uno habló mal de él. Ahí va a haber gente que, aunque es peor que uno, va a hablar y te va a criticar. Pero usted tiene que orar por esas personas para que el Señor los bendiga. Amén. Eso es morir, hermano. También a mí yo, de usted orar por sus enemigos. Amén. Dios va a permitir que hablen mal de ti. ¿Para qué? Para que usted, hermano, o muere a su orgullo, o que no es que me hicieron, no es que porque los tengo que perdonar, es que pastor, es que yo tengo la razón. Esto no es, hermano, el programa de Andrea Polo para decir yo tengo la razón. ¿Sí? Esto es lo que diga la palabra y punto. Yo lo voy a obedecer, tenga razón o no tenga razón. Hay gente que odia, que no perdona, hermano, porque piensa que como tiene la razón le da el derecho de no perdonar. No, así no tenga la razón, hay que perdonar, porque eso nos manda el Señor. El Señor Jesús murió en la cruz. ¿Él tenía pecado? No. Él vino aquí a morir voluntariamente por amor a usted y por amor a nosotros. Y Él tenía que morir en la cruz. No, Él se entregó. En eso consiste el amor. El amor es una entrega. Dice la Biblia en primera de Juan que en eso consistió, hermano, el amor de Dios hacia nosotros, que entregó a su Hijo. El amor es una entrega. Es cuando usted entrega, hermano, voluntariamente algo. Eso es el verdadero amor. Amén. Entonces usted y yo, hermano, no tenemos que, volvamos a leer. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno viene, ¿qué? En pos de mí, ¿qué pasó? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Por qué tenemos que seguir el proceso de la cruz? Porque lo que se perdió en el huerto del Edén fue la semejanza. Amén. El ser semejantes a Dios. La semejanza por fuera, el parecernos a Dios. Una de las cosas que el diablo ha querido hacer, hermano, es ser semejante a Dios. Subiré y seré semejante al Altísimo. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted y yo, hermano, entendemos de que se perdió la semejanza, usted tiene que ir al Génesis conmigo. Y usted va a empezar, hermano, a entender de que cuando se perdió la semejanza, hermano, al pecar se perdió la semejanza, entró la muerte. Cuando peca Adán, cuando peca Eva, ¿qué pasó? Entró ¿qué? La muerte, y por eso todos morimos desde Adán para acá, ¿cierto que sí? O sea que cuando la persona muere, ¿muere por qué? ¿Por causa de qué? Del pecado, pastor. O sea que todos los que murieron están pecados. No, déjeme, yo le explico. En el diseño original, Adán, hermano, no estaba diseñado para morir. Y quiero que me preste atención, que va a hacer un paréntesis aquí, para que usted y yo entendamos algo que es importante, que debemos de entender. Cuando usted y yo, hermano, entendemos que Adán, hermano, antes de pecar, él no iba a morir, él iba a vivir eternamente. Pero el pecado entró, y ¿qué pasa? Trae la muerte. La Biblia dice que la paga del pecado, ¿qué es? Es la muerte. O sea que la muerte es una paga, ¿cierto que sí? La muerte es una paga, ¿sí o no? La muerte es una paga. ¿Por qué? Por el pecado. Pero el que no peca, no muere. ¿Qué pasó con Enoc? La Biblia dice que Enoc caminó con Dios y que Dios lo traspuso. Él no ha muerto. Él tiene que venir porque tiene que cumplir otra promesa, una profecía. ¿Jesucristo tenía pecado? No. Es tanto así que, hermano, la muerte no pudo tocar a Jesús. Dice la Biblia que él mismo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Él le tocó que entregar el espíritu porque la muerte no lo podía tocar. Porque es que él era la vida. Él es la vida, Él es el camino, Él es la verdad. Él entregó su vida, hermano. La muerte no lo pudo coger, porque si la muerte entraba a coger a Jesús, como Él es la vida, la muerte dejaría de ser muerte y se convertiría en vida. Misterio de misterios, hermano. Cuando le dice: Lázaro, ven fuera, Jesucristo no entró en los sepulcros porque hubiera resucitado todo el barrio, hermano. ¿No ve que Él es la resurrección? ¿Sí o no?
Dice la Biblia que cuando Jesucristo entregó su espíritu, dice que muchos de los sepulcros de personas santas resucitaron, hermano. Usted se puede imaginar eso. Yo estaba meditando eso esta mañana y hablando con mi esposa, hermano, de que usted, imagínese usted, de que se haya muerto su mamá, su abuela, que era santa, que iba a la iglesia, que buscaba de Dios, o su esposo, o su esposa, hermano, y que usted cuando menos piense le está tocando la puerta y le diga: ve, aquí estoy, resucité. Porque eso fue lo que pasó en ese tiempo. La Biblia lo dice, léalo. Usted lo puede leer en Juan, hermano. Eso lo dice la palabra del Señor. Juan capítulo 8 versículo 56. Dice que muchos resucitaron y se fueron para la ciudad, hermano, y hablaban, se encontraron con sus familiares. ¿Usted se puede imaginar una locura de esas? Porque Jesucristo es la resurrección. Jesucristo es la vida. Amén. Entonces, volviendo, hermano, a lo de la cruz, cuando usted pasa la primera etapa de negarse a usted mismo, usted va a entrar a la etapa de la cruz. Pero hay personas que cogen la cruz, hermano, y no la llevan de la manera correcta. Y présteme atención aquí, hay gente que lleva la cruz así, la empuja. Pastor, ¿cuáles son los que empujan la cruz? ¿Cuáles son? Los que dicen: ay, yo no soy capaz, aquí voy como empujando esta carga, es que esto me queda pesado, me queda duro el evangelio, es que es muy difícil, pastor, es que la carne es débil. Y están los otros, hermano, que no empujan, sino que arrastran la cruz. Los que van arrastrando la cruz. Los que dicen: yo sé cómo es esto del evangelio, yo hago esto, yo puedo hacer esto, aquello, yo puedo hacer lo otro, yo sé cómo es esto. Porque están los dos niveles, ¿no? Los dos extremos. Pero están los que cargan la cruz como el Señor Jesús lo dice. Así se ve mejor. La llevan así, hermano. Porque la cruz no se lleva como en los tiempos de la presencia de Dios, hermano. No se llevan carretas ni se lleva de cualquier manera. Se llevan los hombros de ¿quiénes? De los levitas, ¿cierto que sí? Se llevan los hombros de los levitas. El Señor dice que tome su cruz y sígame. Hay una forma de llevar la cruz, como el Señor Jesús. Llevar la cruz. Llevar la cruz. Y cuando usted empieza a llevar la cruz, hermano, ya esa cruz ya no se va a convertir, ya hace una transición. Primero se negó a sí mismo, empezó a ir a la iglesia, empezó a negarse, empezó a levantarse, empezó a sacar tiempo para leer la Biblia. Entonces el Señor dice: se negó a sí mismo, va a estar llevando mi cruz como debe de ser. ¿Cómo se debe llevar la cruz? Negándonos a nosotros mismos. Esa es la manera. Y cuando usted lleva la cruz de esa manera, el Señor Jesús dice: ya a esa cruz le voy a hacer una transición, voy a quitarle esa cruz y le voy a convertir en un yugo. ¿No dice Mateo capítulo 11 versículo 28: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar? Lleva mi carga sobre mí, que mi yugo es fácil y ligera, ¿qué? Mi carga. ¿Por qué compara el Señor Jesús, hermano, una cruz con el yugo? Porque cuando lleva la cruz así y está haciéndolo de la manera correcta, va a llegar un tiempo en que el Señor va a cambiar esa cruz por un yugo, hermano. Necesito un hermano aquí, un hermano que me ayude aquí, por favor. Lleva la cruz, pero cuando lleva la cruz de la manera correcta, ya el Señor dice: vamos a transicionarlo, ya no vamos a quitar esa cruz y la vamos a convertir en un yugo. ¿Se acuerdan de los yugos? ¿Qué era un yugo? Un yugo era un pedazo de madera con un palo así atravesado, donde colocaban dos bueyes, un buey viejo con un buey joven. El buey joven, hermano, lo arrastraba o lo frenaba el buey viejo porque le enseñaba. Entonces cuando la persona ya transiciona de, hermano, haciendo lo que Dios dice como debe de ser, llevando la cruz de Cristo. ¿Cómo la llevo, pastor? Negándose a sí mismo. El Señor Jesús dice: vamos a cambiar esa cruz por un yugo, y el yugo es ligero y es fácil la carga. Entonces usted está de un lado así caminando y el Señor Jesucristo está del otro lado y va caminando. Entonces el Señor te va diciendo por dónde debes caminar. Voltee aquí, frene aquí, vaya allá. Te cambia la cruz por un yugo. Yo le hubiera dado un aplauso al Señor. Gracias, mi hermano. Hermano, cuando el Señor me mostró ese ejemplo, hermano, yo quedé frito. Yo dije: uy, Dios mío. Usted ve los yugos y era así una yunta, hermano. Era un palo así, donde acá el treneal era
y había un palo así atravesado donde amarraban un buey con el otro buey. ¿Cómo se cambia la cruz por un yugo? Y si el yugo es el yugo del Señor Jesús, va a ser ligera la carga y mi yugo es ¿qué? Fácil. ¿Por qué se le hace difícil el evangelio a algunos cristianos, hermanos? Porque no han entendido esto. Cuando usted se niega a usted mismo, usted está llevando la cruz de la manera correcta. No está arrastrando la cruz ni la está empujando, la está cargando en el hombro. Y el Señor dice: esta persona ya entendió cómo es. Voy a andar con él, lo voy a direccionar, voy a frenarlo cuando tiene que frenarse, voy a guiarlo, voy a direccionarlo. Y allí cambia la cruz por un yugo, hermano, y se hace el evangelio un deleite. No, pero lo veo todavía muy frío, no lo veo convencido. No lo veo convencido todavía, hermano. ¿Ah? Entonces la cruz no se jala ni se empuja, se carga, hermano. El ministerio no se jala ni se empuja, se carga. Y muchos dirán: pero bueno, el Señor Jesús portó esa cruz una sola vez, ¿y por qué Dios me dice que todos los días tengo que cargar esa cruz? Todos los días tengo que cargar esa bendita cruz. ¿No se ha hecho usted la pregunta, hermano? Porque hay gente, hermano, que carga la cruz un tiempo, carga la cruz un tiempo, la lleva bien, pero después llega ahí, perdóneme que la tire. Ah, yo dejo esta cruz, yo no vuelvo más al culto, yo no vuelvo más a la iglesia. Ah, yo me voy a separar. Ah, yo voy a dejar esto ya tirado. No, yo ya me niego a seguir. Ese yugo puede ser, hermano, una situación, una circunstancia. Es el que Dios te colocó para que llevaras esa cruz. La situación que está pasando, la situación, hermano, es un yugo. Es un yugo que si usted lo lleva bien, si usted lleva bien esa cruz, ese yugo, esa cruz se va a convertir en un yugo. Y Cristo te va a empezar y te va a enseñar cómo llevarlo. Cristo te va a direccionar. Ya entendiste lo que es lo de la cruz. Te voy a enseñar, esa cruz la voy a convertir en un yugo fácil y ligero. Y el Señor te va a empezar, hermano, a direccionar. Y ya usted se va a empezar a deleitar, usted se va a empezar a agradar, hermano. Se va a llenar, hermano, usted de gozo. Pero ese cristiano sí que le pasan cosas, pero usted lo ve gozoso y lo ve, gloria a Dios, descansando, porque ya no lleva una cruz, sino que lleva un yugo. Y el que lo está guiando al lado es el Señor Jesús. Entonces ya la gente ya no va a decir: no, es que no, ¿cómo así? Es que ya no es una cruz, es un deleite. Hay una vigilia, vamos para esa vigilia, vamos a negar a sí mismo. Hay un culto, vamos para el culto. Ayuno, si puedo ir, voy. Oración. Pero la gente hoy en día, hermano, como no tiene gozo, porque no se llena del Espíritu Santo, no busca del Señor, sino que busca de vez en cuando, hermano, toca al Señor por poquitos. O sea, le da de la presencia muy poquitico, hermano, y las semanas pasan, meses, pasan días, semanas sin buscarlo. Es muy poquitico lo que recibe. Entonces el gozo no está alimentado. Entonces la gente le colocan entre ir a un culto y quedarse en la casa. Pues la gente prefiere, hermano, como no tiene gozo, no, pues yo prefiero hacer lo que yo quiero por sentirme bien. Pero cuando tiene el gozo, no, yo me voy para la iglesia porque yo quiero más. Yo quiero más. Yo les decía la otra vez, hermano, que hay gente que le quitan tan fácil la ida a los cultos, hermano, a la iglesia tan fácil. ¿Por qué cree que el diablo se opone para que usted venga al culto? El diablo no le conviene que usted venga, porque cuando usted viene, hermano, usted está alimentando ese gozo. Y si tiene gozo, tiene fuerza. Tiene fuerza. Viene la tentación, usted tiene fuerza. Lo que le pasó a Daniel, hermano, oraba 3 veces al día. Él mantenía lleno. Cuando venía lo que viniera, hermano, mantenía fuerte. El diablo no lo podía tumbar. Porque hoy en día la gente accede más fácil a la tentación, porque el gozo está muy poquitico, está muy poquito la llenura del Espíritu. Muy poquita, muy apocado. Y como la gente siempre busca placer, o sea, uno siempre busca placer, todos buscamos placer, sentirnos bien, estar bien, ¿cierto que sí? Entonces dicen: no, pues voy a la iglesia, no, yo me quedo mejor. Leo la Biblia, no, yo me pongo mejor ver redes sociales, me parece rico. Y resulta que está agrandando más el problema, porque te llena más de depresión, más de tristeza, más soledad, porque eso hace en esas redes. Amén. Y la gente hoy en día se está llenando de eso, hermano. Llenan su espíritu de eso, lo llenan de una manera impresionante. Horas consumiendo eso.
horas. Y eso trae depresión. Eso trae, hermano, angustia. Eso trae una cantidad de cosas, hermano. Cuando usted entiende lo de la cruz, entendemos lo de la cruz, el Señor nos va a dirigir. Tiene que entender, hermano, que usted y yo no estamos solos llevando el yugo, llevando la cruz. El Señor está allí a su lado. Si aceptas el reto, hermano, si el Señor te dice, si usted acepta el reto de negarse a sí mismo, de llevar la cruz como es, yo la voy a convertir en un yugo fácil y ligero. Usted no va a sentir, hermano, eso. Y es un deleite, es un gusto, gloria a Dios, vamos para esa, hagámosla. Pero, ay, hoy, ¿verdad que es que hoy toca culto? Sí, hermano. Y yo lo entiendo porque yo me he sentido así. Yo no, ¿para qué lo voy a decir que es que yo a todo orando de nube en nube? No. Hermano, uno le entra, perdóneme la palabra, jartera. A veces no quiere uno nada. Hermano, uno no quiere nada. Y es normal, yo entiendo. Pero ¿por qué mantienen esos días así? Porque nos estamos vaciados del Señor. Usted empieza, obliga a su alma a leer la Biblia, a orar, a ir a los cultos. Y de un tiempo, hermano, que usted esté haciendo eso disciplinadamente, usted ya van a pasar días, meses sin sentir eso. Pero la persona que no lo hace, cada día le parece como una carga, como que, ay, no. Apenas está durmiendo y despierta y se entera de la realidad en la que está, como que, ay, no. No sé si a usted le ha pasado. A mí me pasaba, hermano, que yo estaba en un sueño donde yo vivía una vida como perfecta por allá. Yo no tenía memoria de nada y estaba viviendo. Eso fue cuando estaba soltero, hermano. Y yo vivía y estaba en un mundo como de fantasía y todo chévere, que cuando me desperté, ay, no. No sé si a usted le llegó a pasar. A mí me pasó. A mí solo, bueno, me pasó a mí solo. Pero, hermano, a mí me molestaba. Yo decía, ay, y era cristiano, hermano, era cristiano. Eso en el mundo así. No, yo era cristiano y servía en la congregación en Palmira. Había una amargura en mi corazón. No me gozaba. No me gozaba. Amén. Entonces, hermano, en esa etapa de la cruz, usted y yo nos la van a convertir en un yugo cuando nos negamos a nosotros mismos. Cuando usted y yo pasamos la prueba, hermano, el Señor dice, este se negó a sí mismo, vamos a cambiarle. Y se va a volver un deleite el buscar el Señor. Hay que morir, hermano. Hay que morir. Recuerde que estamos hablando de negarnos a nosotros mismos, que es la manera correcta de llevar la cruz. Y estamos hablando de que ya el Señor Jesucristo cambió el yugo. ¿Qué más sigue, pastor? Siga diciendo el versículo. Dice, hermano, niegue, el que viene en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. ¿Y qué más sigue? Sígueme. Ya me negué yo mismo, ya no hago lo que yo quiero, sino que yo me esfuerzo. Voy a la iglesia, leo la Biblia, obedezco la palabra, me niego al pecado. No le doy placer a lo que quiere mi carne, que es desobediencia a Dios. Ya me estoy llevando la cruz de la manera correcta. Me la cambiaron por un yugo fácil. ¿Qué sigue? Seguir a Jesús. Seguir el camino de Jesús. ¿Hacia dónde iba Jesucristo con la? Pero ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde seguimos a Jesús? ¿Hacia dónde? ¿A dónde iba Jesús con la cruz? ¿A dónde? Al Gólgota, al monte del Calvario, a la muerte, a morir. Porque no basta solamente con negarse, hay que morir. No es solamente negarnos. No, yo no hago esto, no, yo no, gloria a Dios, vamos por buen camino. Pero necesitamos es morir. Yo le digo a la gente algo que es muy chistoso, pero es la realidad en el espíritu. Dígale al que tiene a su lado, muérase. Tenemos que morirnos, pero no de la vida que tenemos, sino a las pasiones, morir al yo, morir, hermano, a las cosas terrenales, morir a los placeres, a la desobediencia a Dios, a los deseos de la carne. Ay, pastor, entonces mato a mi compañero, me mato. No, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando es de morir a las pasiones, a lo que es pecado. Seguir, hermano, seguir al monte. Recuerde que el caminar de Jesús en la vida es el caminar del cristiano aquí en la tierra. Entonces Jesucristo, hermano, ya le cambiaron el yugo por la cruz por un yugo ligero y fácil. Entonces ya va camino a donde, al Gólgota. Es un caminar, hermano, para llegar a donde nos van a clavar y vamos a morir.
no solamente negarnos, sino tenemos que morir. Morir. Usted tiene que meterse esa palabra en la cabeza. Morir. Morir. El Señor dice: sígueme. ¿Pero a dónde? Al Gólgota, hermano. No basta negarnos, tenemos que morirnos. 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 Y es impresionante, hermano, que cuando Jesucristo lo iban a crucificar, Él estaba allí, hermano. No le iban a clavar un clavo. Él fue a morir con gusto a la cruz, pero Él no se defendió. Cuando le iban a clavar los clavos, hermano: ay, no, venga, no, espere, no me lo va a clavar aquí, clávemelo mejor en el medio de este tendón. No. Porque hay gente, hermano, que sí, lleva ese proceso, pero cuando va a morir, el Señor le va a tocar para que muera cierta área, y la gente: ay, no, en eso no quiero morir. No, en esa parte no. Es que tenés que morir a ciertas cosas que estás haciendo malas. Y cuando el Señor le empieza a tocar, la gente dice: no, venga, no me clave allí. No, acá tampoco. Y empiezan a bajarse de la cruz. Diga: tengo que morir. Tengo que morir. Jesús no se defendió, no dijo ni una palabra. Él se quedó callado, como lo fueran a colgar, hermano, a crucificar. ¿Sabe qué pasó? ¿Por qué Él no dijo una palabra? Porque es comparado del cordero que fue inmolado, ¿cierto que sí? ¿Usted sabía que el cordero, las ovejas, es el único animal que no tiene un mecanismo de defensa? No se defiende. Viene el lobo y ellas quedan paralizadas, no se defienden, se las comen fácil. Porque las ovejas tienen un pastor que las defiende. Usted tiene un pastor que te defiende. Dios te defiende. Denle un aplauso al Señor. Entonces, hermano, ¿por qué la cruz no se vuelve en un yugo fácil y ligero? Porque la gente no quiere morir. La gente quiere seguir haciéndolo. O sea, crucificar una cosa, pero otras no. Hay que morir completo, hermano, completo. Me gustó mucho un video, no lo he podido encontrar. Un video donde, hermano, habían un joven que llevaba un ataúd. Llevaba un ataúd y lo iba arrastrando. Y lo llevó para el bosque. Y se sentó en el ataúd y decía la frase: no solamente, eso lo vi yo cuando estaba en un grupo de jóvenes en Palmira. Y lo colocaron en una campaña. Y decía la frase que estoy diciendo ahorita: no basta solo con negarte, tienes que morir. Entonces el muchacho empezó a cavar el hueco. Y parado con la pala decía la frase: no basta con negarte, tienes que morir. Y pasan el muchacho cuando cae en ese hueco. Morir, matar la carne, morir a los deseos, a lo que le gusta a uno como persona, pero que es desobediencia a Dios. Amén. Cuando usted muere a la carne, puede resucitar. Muchos quieren la vida de Cristo, hermanos. Muchos quieren la vida de Cristo, pero no quieren morir. No quieren morir. Y al no querer morir, pues no, para poder resucitar hay que morir. ¿Cierto que sí? ¿Sí o no? Entonces, hermano, es importante usted y yo entender por qué tenemos que morir. ¿Por qué? Usted dirá: pero ¿por qué el Señor necesita que usted y yo muramos, como dice la palabra? Porque el diablo se va a valer de las cosas que usted y yo tengamos vivas que desagradan a Dios. Como por ejemplo, pastor, ¿cuáles? Las emociones. El diablo va a utilizar, hermano, cualquier cosa para que usted desobedezca. El diablo busca es solamente hacerte desobedecer, porque al hacerte desobedecer, la consecuencia va a venir sobre la persona que desobedece. Lo que hacía el diablo en la tentación era no que Jesucristo dejara de ayunar, no era que Jesucristo dejara de orar, sino que él buscaba era que el Señor Jesús desobedeciera. Porque si él encontraba que Jesús desobedeciera, ya el diablo no tenía que hacer nada más. La consecuencia le iba a venir por la desobediencia. Por la desobediencia, hermano. Mire que Jesucristo, siendo Dios, no el Padre, sino siendo Dios, Él vino y se despojó y murió aquí en la cruz por usted y por mí. Obedeció al Padre, porque el que crucificó a Jesús fue el Padre por amor de nosotros. Y aquí, hermano, se desbarata una vaca sagrada para la doctrina de la unicidad, que dicen que no, dicen, hermano, ese dicho que dice:
No, es que Jesucristo era 100% hombre y 100% Dios. Eso no lo dice la Biblia. ¿Cómo así, pastor? No, Jesucristo aquí en la tierra era hombre, pero no era Dios. No era Dios. Porque si hubiera sido Dios, hermano, no había podido morir en la cruz. Los dioses no mueren. Porque si no hubiera sido Dios, si hubiera sido Dios, la Biblia dice que el Dios no tienta a nadie, ¿cierto que no? Y el mal no puede ser tentado ¿por quién? Dios no puede ser tentado por el mal. ¿Y por qué a Jesucristo lo tentaron? Como decía mi papá, cójame ese trompo en la uña. No, es que los unicitarios dicen, no, es que Jesucristo era el Padre y el Padre murió en la cruz. Entonces la Biblia se contradice. Porque se dice que el Padre no tienta a nadie, que Dios no tienta a nadie, ni el mal puede ser, ni Dios puede ser tentado por el mal. Entonces, si Jesucristo era Dios aquí en la tierra, entonces ¿por qué lo tentó el diablo? ¿Quién puede dar una explicación de esa, hermano? Usted y yo ya lo entendemos. ¿Cierto que sí? Que Jesucristo en los días de su carne era el Hijo de Dios. Por eso dice Filipenses que Él se despojó de su deidad, de su gloria, de ser Dios, hermano, y se humilló para tomar un cuerpo de hombre. Él no era Dios aquí en la tierra, era el Hijo de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Para enseñarnos, hermano, de que en un cuerpo podíamos agradar a Dios siendo llenos del Espíritu Santo. Amén. Entonces, usted y yo necesitamos entender de que tenemos que morir. Entonces, ¿por qué? Porque usted y yo necesitamos morir, hermano. ¿Por qué? Porque el diablo va a utilizar la guerra de sentimientos, hermano. ¿Cómo así, pastor? Sí, y hablábamos el jueves, aquí me conecto con la enseñanza del jueves, de que David tenía enemigos en toda la tierra, donde él estaba, y él los mató a todos. Pero había un enemigo que él no pudo matar. Él mataba a gigantes, él mataba, hermano, a egipcios, se enfrentaba con el que fuera y ganaba todas las batallas. Pero hubo una guerra que le levantó, no Dios, el diablo, y fue contra su propio hijo. Él no pudo matar a Absalón. Porque cuando el diablo, hermano, usted y yo no hemos muerto a nuestros sentimientos, a nuestras pasiones, a lo que nos gusta, hermano, el diablo va a utilizar una guerra de sentimientos y va a traerte, hermano, alcahuetearle a la esposa, al nieto, a la nieta, a los hijos, a la hija, hermano. ¿Y qué va a pasar? Usted ese enemigo no lo puede matar. Por eso es necesario morir. Morir. Porque cuando usted está muerto, Jesucristo una vez le dijo, ven, sígueme, a un joven. Y el joven le dijo, deja que yo entierre a mi papá y a mi mamá. Deje que los muertos entierren a los muertos, sígame. Uy, ese Señor Jesús sin sentimientos. No, sí, sin sentimiento. Porque cuando usted está en la gloria, usted, hermano, no se mueve por sentimientos ni por emociones, sino por lo que Dios diga. Es algo tremendo, hermano. David a todo mundo, hermano, mató en cuestiones de enemigos. Mató a reyes, mató a filisteos, a todo el que se levantaba en contra de la voluntad de Dios lo mató. Pero no pudo matar a su hijo que se levantó en contra de él, hermano. Absalón fue alguien que, hermano, se sentaba a las puertas del palacio, y el que iba entrando allí, hermano, y salía, ¿qué te dijo mi papá David el rey? No, pues ¿cómo te parece que no me dio permiso para tal cosa? No, si yo fuera rey, yo sí lo haría. Es que yo lo haría de esta manera. Absalón, un espíritu. ¿Y sabe dónde salen los Absalones? De la propia casa. No salen de la calle. De la propia casa salen los Absalones. Era hijo, salió de la casa del papá. Hablaba mal, hermano, del papá. Murmuraba, vituperaba. Pero ese enemigo él no lo pudo matar. Le tocó que matarlo, hermano, a Joab, su general, porque él no lo pudo matar. Y si usted y yo no estamos crucificados en la carne, hermano, se va a dejar llevar por emociones, por sentimientos. Y eso le va a, hermano, eso le va a costar una cosa terrible. Gente que tiene, hermano, está detrás de algo por sentimientos, está atado, está preso. Pastor, es que yo no puedo dejar a ese hombre, a esa mujer. Yo no puedo. Está atado, por eso hay que morir. Porque cuando usted muere, hermano, usted ya no siente. Una persona muerta ya no siente. Una persona muerta le pueden golpear en la cara, le pega una cachetada, responde, no, porque está muerta. La pueden insultar allí, responde una persona muerta, no, porque está muerta. Jesucristo vino a salvar a quienes, a los vivos o a los muertos. A los muertos. Él vino, hermano, a los que estaban muertos en delitos y pecados, ¿a qué? A darles vida. Yo les doy vida y vida en abundancia.
Pero si alguien está vivo y no ha muerto, Jesucristo no puede, la acción de Jesús no puede estar allí. No puede. Porque Él vino a traer vida a los que estaban muertos en delitos y pecados. Amén. Entonces, la guerra, hermano, de los sentimientos, va a entrar el diablo allí. Ahora, uno de los enemigos, hermano, que hablamos me ha rendido el tiempo, gloria a Dios. Los enemigos, hermano, que tiene uno en el caminar. Como David, hermano, en el palacio tenía los Aitofeles. Aitofel era un sacerdote. Él conocía los secretos de David y los vituperaba delante de la gente. Hay gente que va a conocer tus secretos y los va a hablar. Como le digo yo a la gente, yo no soy perfecto, yo tengo mis errores. Pero la persona que es madura entiende y sabe de que todos tenemos errores, y uno no tiene que estar ventilando los errores de la gente, de las personas y más de las autoridades por ahí a la gente. Los Aitofeles. Pero también están los Usai Arquita, ¿cuáles son los Usai Arquita, hermano? Los que defienden a la autoridad o a las personas de los Aitofeles, de los que hablan mal. Usted me va a hablar a mí de mal de... No, hágame un favor y a mí no me habla mal de esa persona. Si no, váyase de aquí. ¿Qué más? La Biblia habla de que esa gente dice: con tales ni os juntéis. Dice la palabra del Señor. Amén. Eso estuvimos hablando, hermano. No se pierdan los cultos en semana. En semana el Señor está trayendo palabra, hermanos. Yo estoy aquí los cultos en la semana, martes y los jueves. Amén. Cuando ya estaba en la cruz, hermano, y bajan a Jesús y lo llevan allá a la tumba, le resumo por el tiempo. El diablo pensó que había ganado. Es más, en el infierno había un funeral. Uy, crucificamos a Jesucristo. Lo crucificamos. Y resulta que, hermano, Jesucristo dijo: me traspasaron con una lanza, pero hecho está, consumado es. Me arrancaron la barba, me escupieron, pero consumado es, lo terminé, hecho está. Me golpearon, me abofetearon, pero lo hice, lo logré. Hermano, que usted y yo podamos llegar al final del camino. El camino no fue fácil, no fue, hermano, de pronto para nada divertido, pero lo logré, hecho está. Que usted diga, hermano, decir, como decía el apóstol Pablo: he caminado la carrera, he terminado la carrera. No quedarnos a mitad de camino. ¿Por qué la cruz, pastor? ¿Por qué Dios se valió de una cruz? Porque es que en la cruz, hermano, es donde se paren las personas que tienen propósito, que tienen, hermano, destino profético. En la cruz es donde las personas dan a luz. Y lo comparaba, hermano, el jueves. El Señor me regalaba un ejemplo de por qué al Señor le cortaron el costado con una lanza. Resulta que las mujeres, cuando tienen un hijo muy grande, ¿por dónde lo tienen? ¿Natural o cómo? Por cesárea, porque el niño es muy grande. Al Señor le rompieron aquí al lado porque Él dio a luz una iglesia muy grande. Hermano, Dios dio a luz la iglesia grande. No cualquier iglesia. Usted es una persona que Jesús dio la vida por usted. Entonces la gente, hermano, si logramos entender esto, usted no se va a aburrir, porque la cruz, hermano, es aventura. Es, hermano, usted estar a la expectativa. Vienen situaciones difíciles, pero Cristo está contigo. El Señor está contigo. Él, hermano, Él está al lado tuyo, guiándote, direccionándote. Va a cambiar esa cruz por ese yugo. Gloria a Dios. Amén. Miren, hermanos, la tumba de Jesús hasta la sellaron. ¿Y qué pasó? El diablo pensó que, hermano, la gente, los mismos fariseos y escribas, cuando colocaron la piedra grandota, dijo: ya se acabó esto, se murió este charlatán. Pensaron que ya todo se había acabado. Cuando la gente piensa que ya usted está acabado, que ya no tiene nada, hermano, que usted ya está en las últimas y que no tiene nada, ahí es donde va a resucitar y va a moverse un mover de gloria impresionante en su vida. Ahí fue que resucitó Jesucristo y tomó autoridad, descendió a las profundidades del infierno y le dijo: diablo, tú ya no tienes autoridad, y le quitó, le arrebató las llaves de la vida y de la muerte y se las entregó a usted. 3 amenes nomás. Hermanos, cuando la gente piensa que usted ya está acabado, está derrotado, es donde el Señor quita la piedra y usted puede, hermano, ahí es donde viene el momento de gloria y de bendición. Y la gente piensa: no, usted ya está acabado. No, esto ya, mejor dicho, ahí vienen los restos de fulano de tal. Mentiras.
que es el momento donde el Señor se va a glorificar. Porque a Dios le gusta eso. A Dios le encanta, hermano. A Dios le encanta eso. Amén.